¿Cómo están, estimados miembros del tribunal? Me presento, mi nombre es Byron Giovanni Plaza Cuti, soy de la ciudad de Quito, Ecuador. Les presento mi tema de investigación: la gestión pedagógica en el aula, el clima social escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores de séptimo año de básica. Vamos a empezar este recorrido, espero que ustedes me acompañen muy atentamente, ¿ya? Por favor. Vamos a empezar, estimado tribunal, con el planteamiento del problema, ¿no es cierto? Básicamente, dentro del planteamiento del problema tenemos que entender la sociedad moderna. Una sociedad cambiante, transformadora. Ustedes y como yo, profesores, ¿no es cierto? Que lastimosamente hemos visto cambios sociales, culturales, políticos y educativos en estos últimos años. Como dice Carrasco, un ambiente favorable es pleno y fundamental para el trabajo en la clase, en el aula, ¿no es cierto? Pero hemos visto que lastimosamente hay una desmotivación y falta de interés por los estudiantes, como también lo menciona Carr en alguno de sus escritos. Y esto es fundamental poder compartir con ustedes, ¿no? ¿Por qué esa falta de interés en los estudiantes en encontrarse primero en la parte fundamental de sus estudios? El aprendizaje. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con ellos en su cabecita? ¿Qué sucede con ellos en su corazón, en su motivación para poder estudiar? Lastimosamente vemos que la sociedad condena. Si un estudiante no tiene los niveles de aprendizaje o los estándares de calidad altos, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente calificamos una nota baja. Pero no vemos un poquito más allá de qué está sucediendo en sus hogares, en la escuela, en su mente y en su corazón. Eso va a ser clave y fundamental para buscar una solución a estos problemas. ¿Sí? Bueno, vamos a la parte metodológica, ¿sí? Dentro de la parte metodológica va a ser clave lo siguiente. El método que utilizamos para esta investigación fue el método descriptivo. Explicar y analizar los objetos de investigación. ¿Sí? Para lo cual, la técnica de investigación que utilizamos es la recolección de análisis de datos. Les voy a explicar un poquito aquí, básicamente, qué se hizo. Y luego hablaré de los instrumentos de investigación. Aquí lo que hicimos fue una investigación de campo en donde del total de estudiantes que tenemos en la institución, la unidad educativa Tumbaco, de 3,602 estudiantes, elegimos dos cursos, dos grados, uno de la sección matutina y otro de la sección vespertina. En total, 70 estudiantes que son el muestreo que utilizamos para esta investigación. ¿Sí? Luego de hablar con las autoridades, justamente trabajamos en este sentido para conocer y saber y establecer cómo debemos abordar esta problemática que sucede. Ahora, los instrumentos de investigación que utilizamos fueron el cuestionario de clima social escolar, el cuestionario de autoevaluación a la gestión de aprendizaje docente y la ficha de observación a la gestión de aprendizaje por parte del investigador. ¿Sí? Lógicamente, esta parte es clave y fundamental para conocer y establecer los parámetros de nuestra investigación. Ahora, tenemos el objetivo general y los objetivos específicos. Dentro del objetivo general, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Nosotros vamos a buscar evaluar la gestión pedagógica en el aula, que es fundamental. La gestión pedagógica del docente, las técnicas, los instrumentos que él utiliza para poder llegar a los estudiantes. Ahora, lógicamente, nosotros tenemos que entender una cosa. Dentro del currículo nacional de educación, independientemente del país que estemos, tenemos que basarnos también en los instrumentos y en los estándares de calidad para poder llegar a los estudiantes. Y ojo, aquí hay algo muy clave. Por ejemplo,
Dentro del clima social escolar que está mencionado en el objetivo general, lastimosamente las instituciones educativas no están haciendo caso a esta necesidad de un trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa. Y por eso vemos justamente un descenso en la motivación y el interés de los estudiantes para aplicarse y poder estudiar de la mejor manera. Ahora, dentro de los objetivos específicos, lógicamente, vamos a establecer, ¿no?, esa relación del clima social escolar y la gestión pedagógica. ¿Cómo nos afecta? Recordemos, estimado tribunal, que dentro de una comunidad educativa, dentro de un colegio, dentro de una escuela, existen una variedad de aspectos emocionales, educativos, cognitivos de los estudiantes. Por ejemplo, en mi caso, muy puntual, y me supongo que también ustedes en su recorrido como docentes han visto una serie de estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿sí? En donde lastimosamente no ha habido un seguimiento para ellos. Ese seguimiento que es fundamental para su desarrollo. Y ahí, por ejemplo, cabe el término, esa inconsistencia en el desarrollo educativo ha hecho que ellos se aíslen y perjudique también que el clima social escolar que ellos mantienen, ¿no es cierto? Ahora, bien, sigamos un poquito más adelante, ¿ya? Ahora tenemos el marco teórico. Dentro del marco teórico, esta parte es clave, ¿no es cierto? Porque es la parte medular de la investigación. Y aquí tenemos que entender una cosa. Por ejemplo, la escuela debe ser el generador de conocimientos, como dice Stanovich. Pero la escuela está generando conocimientos de forma general a todos, de forma particular a un grupo determinado. Está llegando de forma global ese conocimiento. Eso es el problema. Que lastimosamente el ambiente escolar no es el adecuado. Como nos dice Morillo, por ejemplo. Él nos dice que hay factores que influyen en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Ahora, por ejemplo, vuelvo y repito, estimado tribunal, ustedes me darán la razón. Cuando tenemos en casa de un estudiante problemas familiares, ese estudiante podrá rendir de forma concreta y real en el aula. Cuando hay intereses mezquinos dentro de quizás de un entorno social, ¿podrá ese estudiante aplicar todo su potencial en el estudio? Esa es la pregunta, ¿no? El pensamiento creativo debe ser clave para el docente, para poder llegar a dar una solución a este problema. Es decir, su gestión pedagógica. Y claro, como dice Kerlinger, nos habla también del trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo dentro del salón de clases es clave, en donde la máxima autoridad dentro del salón de clase, que es el docente, tiene que tener esa capacidad para trabajar con los grupos, es decir, con los estudiantes, y llegar a ellos de una manera fácil y sencilla, que nos permitan llegar a esos estándares de calidad. ¿Por qué? Porque lastimosamente lo que podemos ver en los salones de clase quizás es simplemente un sistema monótono en donde no tenemos técnicas ni métodos para poder llegar a los estudiantes. Y eso complica un poquito más ese complicado fenómeno educativo que es la falta de interés. ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, dentro del marco teórico es clave y fundamental el poder llegar a esto. Por eso que Cornejo nos habla, ¿no? Que la escuela debe ser el agente. ¿Un agente de qué? De socialización del estudiante. Que el estudiante pueda llegar, el niño, el adolescente pueda llegar al aula de clase y poder exteriorizar sus sentimientos, sus inquietudes, sus preguntas, para poder captar ese aprendizaje, ese conocimiento que tenemos.
Está en los libros, está el docente. Tenemos que llegar a esta conexión de la información y el conocimiento, que es muy clave y fundamental. Así que, estimados miembros del tribunal, ustedes saben, ¿no? Cuando fuimos estudiantes y ahora docentes, la necesidad de la empatía que tiene que haber en el salón de clase. Y el respeto, lógicamente, para poder llegar a eso lo que todos queremos, el conocimiento. Perfecto, seguimos. Ahora tenemos, ya hemos hablado un poquito también del marco teórico que les comenté, y ahora tenemos la discusión de los resultados, ¿sí? Aquí básicamente tuvimos un trabajo de 4 dimensiones, que ya voy a explicar las dimensiones que trabajamos, y los cuestionarios, lógicamente, que le hicimos en el estudio de campo para poder llegar a ese conocimiento, ¿sí? Les voy a presentar. Dentro de los resultados tenemos las subescalas. Estas subescalas están relacionadas con la implicación, afiliación, ayuda, tareas, competitividad, organización, claridad, control, innovación y cooperación. A ver, les voy a explicar un poquito para que usted tenga el panorama justamente de esto, ¿ya? Verán, dentro de la implicación viene a ser justamente la necesidad que tiene el estudiante de poder cumplir con sus tareas. La afiliación, en cambio, está la amistad, la empatía que ellos tienen en el aula, la ayuda, la colaboración que ellos dan a los docentes, las tareas, lógicamente el trabajo que se hace en el aula y también en casa. La competitividad es esa disciplina que ellos tienen para poder trabajar en el aula. La organización básicamente está en cómo ellos se organizan en trabajos grupales, en trabajos en casa, para poder llegar con una mejor nota al final del proceso educativo. La claridad, entienden los procesos, el control. Ellos tienen el control básicamente de todo el proceso que ellos están haciendo o realizando dentro y fuera del aula. La innovación, la creatividad, ¿no es cierto? Y la cooperación con el docente y sus compañeros. Aquí, básicamente, dentro de los resultados, ustedes pueden mirar ahí, tenemos un promedio parecido entre de las dos secciones, en los estudiantes de la matutina y vespertina, en donde hicimos el estudio de campo. Básicamente aquí lo que podemos ver es la innovación, ¿no? Que en el primer cuadro acá de estudiantes de la sección matutina está un poquito más bajo. Y el control, en cambio, en la sección vespertina, ¿sí? Listo. Ahora tenemos acá la discusión de resultados, en cambio, de los docentes. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, la percepción del clima escolar en el aula y del docente, en cambio, es mucho más alto, ¿no? En los dos docentes. La implicación, afiliación, ayuda a tareas, competitividad, organización, claridad, control, innovación y cooperación. Vemos un promedio estable entre los dos docentes, entre las dos docentes, que nos permiten, pues, conocer que la gestión pedagógica en el aula tiene aceptable medida, ¿no?, de aplicación, que es fundamental. Listo. Y ahora tenemos aquí algo clave. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, ahí está. Tenemos las características a la gestión pedagógica desde la percepción del docente. Básicamente, les explico, estimado tribunal, hemos trabajado, ¿no es cierto?, con los docentes dentro de las dimensiones, básicamente en las habilidades pedagógicas y didácticas, en el desarrollo emocional, la aplicación de normas y reglamentos y el clima de aula. Estas 4 dimensiones son claves. ¿Por qué? Porque nos permiten primero saber el rendimiento de la gestión del docente, el desarrollo emocional que tiene el docente y cómo lo aplica en la enseñanza en el aula. ¿Cómo es el método para que él o ella llegue al estudiante? Nosotros recordaremos, y ustedes no me van a dejar mentir, estimado tribunal, que cuando éramos niños, ¿no es cierto?, ¿cómo nos evaluaban nuestros docentes? ¿Era por nuestro conocimiento, por nuestro pensamiento o por lo que presentábamos?
Durante nuestra vida escolar hemos aprendido, ¿no es cierto? Hemos aprendido y hemos adquirido nuevas habilidades y destrezas. Es básicamente lo que se quiere ahora, que los estudiantes empiecen a tener esa conciencia de que ellos también deben empezar a despertar esa creatividad en ellos para fortalecer habilidades y destrezas que ellos tienen. Y lógicamente la aplicación de normas y reglamentos. Dentro de este estudio, ahí tenemos los resultados, ustedes pueden ver aquí de los docentes, la aplicación de normas y reglamentos, fundamental. Sin la aplicación de normas y reglamentos, lastimosamente, el sistema educativo o el aprendizaje en las aulas no se puede dar. Porque si no hay un clima social escolar adecuado, no hay el proceso para generar el conocimiento. Y ustedes lo saben. Es fundamental en el aula. Pero, lógicamente, aquí viene también la colaboración de toda la comunidad educativa y principalmente también los padres de familia. Seguimos con el recorrido acá y tenemos justamente las características de la gestión pedagógica desde la percepción del estudiante, ¿no? Ahí están también un cuadro dentro de los resultados, ¿no? Las habilidades pedagógicas y didácticas de los estudiantes, la aplicación de normas y reglamentos y el clima del aula. Aquí, en cambio, ya podemos ver una marcada diferencia en la sesión vespertina y matutina, en donde lastimosamente vemos aquí un poquito las habilidades pedagógicas y didácticas. En la sesión matutina están muy por debajo de las que tiene en la sección vespertina en este grado que hicimos el estudio de campo. Entonces ahí tenemos que preguntarnos cómo está llegando el docente para generar ese conocimiento, pero, ojo, estimado tribunal, con empatía, porque aquí la clave también es la empatía, que debe tener, ¿quién? El docente para poder llegar al estudiante, ¿no es cierto? Y aquí tenemos también las características de la gestión pedagógica desde la percepción del investigador. Como investigador, ¿qué generamos? Generamos que básicamente esta información para poder tabularla y dar un conocimiento claro de lo que está sucediendo en el aula. Las habilidades pedagógicas y didácticas, tenemos aquí un porcentaje, por ejemplo, en la sesión matutina de 6.90, ¿no es cierto?, que está bajo. En cambio, las habilidades pedagógicas y didácticas en la sección vespertina de 8.90. Ustedes pueden ver ahí, ¿no?, es la percepción del investigador. Las normas de aplicación y reglamentos, miren ustedes, pueden ahí observar, y el clima del aula. Es fácil notar dentro de las variables, ¿no?, la variable de la gestión pedagógica y la variable del clima social escolar, que tienen que ir de la mano. La una va con la otra, y es fundamental y clave, no solamente para el investigador, sino para el docente y los estudiantes, ir valorando esto, para buscar una solución a estos problemas, ¿sí? Listo. Y ahora tenemos el cuadro o el análisis global de la gestión pedagógica en el centro educativo. Miren, ahí están la sección matutina y la sección vespertina. Qué importante es conocer justamente esto. Para mí como docente es clave. Es clave porque nos permite conocer y establecer los parámetros para buscar cómo llegar a los estudiantes. Como dijimos antes, un trabajo colaborativo con toda la comunidad educativa. El docente debe empoderarse de los instrumentos de evaluación, generando así una aplicación del currículo nacional para generar ese conocimiento. Los estándares de calidad básicamente son claves, pero tomando en cuenta, estimados miembros del tribunal, tomando en cuenta que existen estudiantes con necesidades educativas especiales, que ellos también necesitan ese acompañamiento y sobre todo esa empatía del docente y de sus compañeros para llevar a cabo este proceso educativo. Ahí tenemos, por eso es que es fundamental, y ustedes pueden ver aquí dentro del cuadro, ¿no?, el desarrollo emocional, que debe ser fundamental.
Esto es clave. Y que, bien o mal, lastimosamente en muchas instituciones educativas no lo están trabajando. Y por eso es que esta investigación es clave en esto, para poder buscar esas alternativas emocionales que podamos trabajar. Y ojo, en esto, por ejemplo, es fundamental y clave también que trabaje el departamento del DES, de Consejería Estudiantil, para que nos permitan conocer y establecer las bases necesarias y quizás también los problemas de los niños y jóvenes para poder llegar a tener ese mejoramiento que todos deseamos a nivel de educación en general y básicamente también dentro del estudio en la unidad educativa Tumbaco. Y el clima del aula, si ustedes pueden ver ahí en los ejemplos que están acá, básico, clima del aula. ¿Cómo generar esos espacios de tranquilidad para poder generar ese aprendizaje y estas ideas en los estudiantes? ¿Sí? Es fundamental. Y dentro de los resultados, ¿no? Ahí están básicamente lo que habíamos visto, las dimensiones de relaciones, autorrealización, estabilidad y cambios fueron los cuadros que les había mencionado anteriormente. Pero aquí la clave dentro de las subescalas es justamente llegar pues con esa claridad de la problemática que existe en este centro educativo y también en los otros centros educativos, tomando en cuenta esto, estimado tribunal, gestión pedagógica y clima social escolar, tomados justamente como referencia para llegar a ese nivel académico que se requiere. Ojo, con empatía y colaboración. ¿Sí? Aquí básicamente, ¿no? Se trabajó y se habló, ¿no? Ya dentro de los resultados, que básicamente la gestión pedagógica y clima social escolar en la sesión vespertina está mucho mejor que la sesión matutina, pero eso no quiere decir que se tenga que quedar ahí, simplemente es un dato estadístico que nos permite, que nos debe generar pues la incertidumbre y también la idea de poder mejorar esto en cada una de las subescalas que se aplicaron dentro del campo investigativo para poder mejorar el sistema educativo de la institución, ¿no es cierto? Y ustedes como docentes saben que el trabajo cooperativo, el clima escolar, clave, fundamental. Como conclusiones y recomendaciones, pues ahí está, ¿no? Una conclusión fundamental es justamente eso, ¿no? Que las características del clima del aula deben ser tomados muy en cuenta por los docentes y también por los padres de familia y las autoridades, sabiendo que si no hay un clima social escolar adecuado, no generamos esa empatía para generar el conocimiento. Y eso lo sabemos todos. Y en eso tenemos que trabajar. Una recomendación clave también va a ser romper esos paradigmas de la educación. ¿Y cómo lo hacemos, estimados docentes? Conociendo más, un poquito más, las vivencias, los problemas de nuestros estudiantes, para poder generar esa empatía en el aula. Y nosotros como profesionales, tener la capacidad de poder llegar a ellos. Para mí ha sido pues, estimado tribunal, un placer el poder compartir con ustedes esta experiencia, ¿no? De trabajo de mi tesis doctoral, dándoles pues siempre ese agradecimiento. Y como docentes ustedes saben, el esfuerzo que se hace día a día por llegar a la juventud, a los niños, con el mejor conocimiento. El clima social escolar y la gestión pedagógica es clave y fundamental para llegar a este objetivo. Les agradezco, estimado tribunal, esperando su veredicto y siempre adelante, ¿no? En este siglo XXI la educación se va transformando y tenemos que empoderarnos de esto. Muchas gracias. Bendiciones.